El Paleozoico, 541 a 252 millones de años atrás, fue una era de transformaciones radicales en la Tierra, donde la vida pasó de ser mayormente marina a conquistar tierra firme. Aquí los eventos más impactantes. Explosión cámbrica, el Big Bang de la vida compleja. ¿Cuándo? Hace 541 a 485 millones de años, inicio del Cámbrico, primera época del Paleozoico. ¿Qué pasó? En solo 20 a 25 millones de años, un parpadeo en tiempo geológico, aparecieron casi todos los planes corporales animales modernos. Fila. Fue el surgimiento de la vida compleja tal como la conocemos. ¿Por qué fue tan revolucionaria? Antes del Cámbrico, en el Eón Proterozoico, la vida era mayormente microbiana, bacterias, algas, plana y blanda, organismos como Dickinsonia, seres de cuerpo simple sin esqueleto. Con la explosión cámbrica aparecieron de pronto depredadores y presas. La primera carrera armamentista, evolutiva. Estructuras complejas, ojos compuestos, patas articuladas, conchas, espinas, simetría bilateral, cuerpos con lados izquierdo-derecho como los vertebrados. Criaturas icónicas del Cámbrico, trilobites. Los fósiles estrella del Cámbrico, artrópodos blindados. Anomalocaris, depredador de 1 metro con garras espinosas y ojos de 16.000 lentes. Ayucigenia, bicho extraño con espinas y patas. Al principio se reconstruyó al revés. Primeros cordados, como Picaya, ancestro de los vertebrados, incluyéndonos. Yacimiento clave, Burgess Shale, Canadá, donde se conservaron incluso tejidos blandos. ¿Qué la causó? Teorías principales. Oxígeno atmosférico. Permitió metabolismos más activos, necesarios para cuerpos complejos. Cambios genéticos. Surgimiento de los genes Hox, que diseñan cuerpos segmentados. Carrera armamentista. La depredación impulsó la evolución de defensas, caparazones y estrategias de caza. Deriva continental. Los continentes se fragmentaron, creando nuevos hábitats costeros poco profundos. Importancia. Fundación de la biodiversidad moderna. Todos los grupos animales actuales, insectos, peces, humanos, descienden de formas cámbricas. Primer ecosistema complejo. Cadenas alimentarias con múltiples niveles tróficos. Dato curioso, si la Tierra tuviera 24 horas, la explosión cámbrica ocurriría a las 21, y los humanos apareceríamos a las 23 con 58 minutos y 43 segundos. Colonización de la Tierra. La gran aventura de la vida fuera del agua. Ordovícico-silúrico, 485 a 419 millones de años. Durante este periodo, la vida dio el salto más audaz, desde los océanos hasta tierra firme, transformando para siempre el planeta. Aquí los hitos clave. Las primeras plantas terrestres, silúrico, 430 millones de años. Pioneras, Cooksonia, plantas vasculares de 5 a 10 centímetros sin hojas ni raíces verdaderas. Y Baraguanatia, primeras con tejidos conductores. Adaptaciones clave. Cutícula cerosa, para evitar la deshidratación. Esporas resistentes. Reproducción en aire seco. Rizoides, estructuras similares a raíces para anclarse. Importancia. Estas plantas oxigenaron la atmósfera y formaron los primeros suelos, permitiendo que otros seres las siguieran. Los primeros animales terrestres, artrópodos pioneros. Milpies. Pneumodesmus. El primer animal terrestre conocido. Silúrico, 428 millones de años, con espiráculos para respirar aire. Ácaros y arañas primitivas, depredadores de pequeños organismos en la hojarasca, insectos sin alas, aparecerían en el Devónico. Dato clave. Estos artrópodos evolucionaron a partir de crustáceos adaptados a aguas poco profundas. Cambios en el planeta. Atmósfera. El oxígeno subió al 20%, similar al actual, gracias a las plantas. Clima. El Silúrico terminó con una glaciación corta pero intensa, seguida de un calentamiento en el Devónico. Extinción del Ordovícico silúrico, 443 millones de años. Causa probable. Glaciación global, formación de la capa de hielo de Gondwana, bajada del nivel del mar. Impacto. 85% de las especies marinas desaparecieron, principalmente trilobites y braquiópodos. Evidencia fósil. Yacimientos clave. Riney Chert, Escocia. Conservó plantas y artrópodos del Silúrico en sílice, con células individuales visibles. Fósiles de Quebec, Canadá. Restos de Cooksonia más antiguos. Legado. Revolución ecológica. Sin esta colonización,
no existirían los bosques, los insectos, los dinosaurios, ni los humanos. Nuestros ancestros indirectos, los hongos y líquenes que ayudaron a formar suelos fértiles. ¿Sabías que las primeras plantas no tenían hojas porque aún no necesitaban fotosintetizar a gran escala? Eran como palitos verdes. La edad de los peces. Devónico, 419 millones de años. Un océano de monstruos, innovaciones evolutivas y la primera pisada en tierra. El Devónico fue la era dorada de los peces, pero también un periodo clave para la conquista terrestre. Aquí los eventos que lo definieron. El dominio de los peces. Diversificación extrema. Peces acorazados, placodermos. Dunkleosteus, el T-Rex del Devónico, 8 a 10 metros de largo, con mandíbulas en forma de cuchillas. Primeros depredadores apex de gran tamaño. Primeros tiburones. Cladocelache, tiburón primitivo con cuerpo hidrodinámico, ya sin placas óseas. Aparecen las mandíbulas móviles, un avance clave para la depredación. Peces de aletas lobuladas, sarcopterigios. Eustenopteron y Tiktaalik, con aletas óseas capaces de soportar peso, transición a anfibios. Peces óseos modernos, actinopterigios. Surgieron en el Devónico y hoy son el 96% de todos los peces, como atunes y salmones. La gran transición, del agua a la tierra. Tiktaalik roseae, 375 millones de años. Fósil viviente con características intermedias. Aletas con huesos equivalentes a brazos. Húmero, radio, cúbito. Cuello móvil, como los tetrápodos, y pulmones primitivos. Posiblemente usaba sus aletas para caminar en aguas poco profundas. Ichthyostega y Acanthostega, Devónico tardío. Los primeros tetrápodos reconocibles. 4 patas, pero aún con branquias y cola de pez. Cambios en el planeta. Clima. Cálido y sin hielo en los polos. Incluso bosques cerca del Ártico. Plantas devónicas. Primeros árboles. Archaeopteris, que formaron los primeros bosques. Esto redujo el dióxido de carbono atmosférico, enfriando el clima a largo plazo. Extinción masiva del Devónico tardío. 359 millones de años. Causas. Posible proliferación de algas tóxicas, por nutrientes de los bosques. Anoxia oceánica, agua sin oxígeno, debido al enfriamiento. Impacto. 75% de las especies marinas desaparecieron, especialmente placodermos, se extinguieron por completo. Corales y trilobites, muy afectados. Yacimientos clave. Miguasha, Canadá. Fósiles excepcionales de Eustenopteron. Escocia, restos de Sterichtiodes placodermo. Legado del Devónico. Para los peces. Surgieron casi todos los grupos modernos. Tiburones, rayas, peces óseos. Para los humanos, sin los sarcopterigios, nunca habríamos evolucionado. Dato curioso. Dunkleosteus podía morder con una fuerza de 7.400 newton, como un cocodrilo moderno. Carbonífero, 359 a 299 millones de años. El planeta de los bosques gigantes y el aire supercargado. Un mundo irrepetible. Imagina una tierra con selvas pantanosas donde los árboles alcanzaban 40 metros de altura. El oxígeno era tan abundante que los insectos crecían como nunca, y los primeros reptiles reptaban entre la hojarasca. Bienvenido al Carbonífero, los bosques que crearon el carbón. Vegetación dominante. Lycopsids, Lepidodendron. Árboles, escamosos de 30 a 40 metros. En realidad, parientes gigantes de los actuales musgos. Helechos arbóreos, Psaronius, con troncos fibrosos y frondes de 5 metros. Cordaites, ancestros de las coníferas. Legado fósil. La materia vegetal no se descomponía del todo, por falta de hongos eficientes, y se compactó en vetas de carbón. De ahí el nombre carbonífero. Dato clave, el 90% del carbón que quemamos hoy viene de estos bosques. Insectos gigantes, gracias al 35% de oxígeno. La alta concentración de dióxido de carbono permitió que los artrópodos alcanzaran tamaños imposibles hoy. Meganeura, libélula del tamaño de un águila, envergadura de 70 centímetros. Artropleura, milpies depredador de 2.6 metros, el invertebrado terrestre más grande de la historia. Pulmonoscorpius, escorpión de 70 centímetros. ¿Por qué se extinguieron? Cuando el oxígeno bajó en el Pérmico, los insectos volvieron a tamaños pequeños. La llegada de los reptiles y el huevo amniótico. Hylonomus, uno de los primeros reptiles, 30 centímetros, cazaba en los troncos podridos. Innovación clave, el huevo amniótico.
cáscara resistente que permitió alejarse del agua para reproducirse. Importancia. Estos reptiles son los ancestros de dinosaurios, aves y mamíferos. Geología y clima. Continentes. Pangea empezaba a formarse, con vastos pantanos ecuatoriales. Clima. Cálido y húmedo, pero con glaciaciones en Gondwana, sur. Oxígeno. Alcanzó 35% versus el 21% actual, lo que aumentó la frecuencia de incendios forestales espontáneos. Extinciones menores, carbonífero tardío. Causas, cambios climáticos, sequías, formación de Pangea. Víctimas, anfibios gigantes, Eogirinus, algunos insectos. Yacimientos clave. Mason Creek, Estados Unidos. Fósiles de helechos y artrópodos en nódulos de hierro. Joggins, Canadá. Pompeya del Carbonífero, con árboles fosilizados en posición de vida. Legado. Para nosotros, sin los bosques del Carbonífero, no tendríamos combustibles fósiles. Para la evolución. Los reptiles amniotas marcaron el camino hacia la dominación terrestre. Curiosidad, los suelos del Carbonífero estaban llenos de hongos gigantes, prototáxites, de hasta 8 metros de altura, que descomponían la madera antes de que evolucionaran los hongos modernos. Pérmico, 299 a 252 millones de años. El gran final y la mayor extinción. El apocalipsis de la Tierra, el último acto del Paleozoico, donde Pangea, reptiles mamiferoides y la mayor extinción masiva escribieron una página dramática en la historia del planeta. Un mundo bajo un solo continente, Pangea, supercontinente. Casi toda la Tierra firme unida en una masa gigante, con costas rodeadas por el océano Pantalasa. Clima extremo. Desiertos vastos en el interior, como el Sahara actual, pero más extensos. Glaciares en Gondwana, Antártida y regiones polares. Vegetación. Helechos, jingos y las primeras coníferas modernas. Vida en el Pérmico. Reptiles dominan, incluyendo nuestros ancestros. Los reyes del Pérmico, los terápsidos. Sinápsidos avanzados, reptiles con rasgos mamiferoides. Dimetrodón, aunque popular, no es un dinosaurio. Espalda con vela para termorregulación. Gorgonopsios, depredadores con colmillos de sable, como Inostrancevia. Primeros protomamíferos, pequeños y nocturnos, como Trinaxodon, otros habitantes. Insectos modernos, cucarachas, escarabajos, anfibios gigantes en declive, como Eriops. La gran mortandad. Extinción masiva del Pérmico Triásico, 252 millones de años. El evento de la muerte en números. 96% de las especies marinas desaparecieron. 70% de los vertebrados terrestres se extinguieron. Única extinción masiva de insectos conocida. El 57% de las familias. ¿Qué la causó? Erupciones de las trampas siberianas. 2 millones de kilómetros cúbicos de lava cubriría Estados Unidos bajo 1 kilómetro de roca. Liberación de dióxido de carbono, metano y azufre, calentamiento global extremo. Efectos en cadena. Acidificación oceánica. Los corales y moluscos no pudieron formar conchas. Anoxia marina. El océano se quedó sin oxígeno. Sulfuro de hidrógeno envenenó la vida. Colapso de la cadena alimenticia. Sobrevivientes y legado. Marinos. Peces pequeños, algunos moluscos. Terrestres. Listrosaurus, reptil herbívoro. Dominó el Triásico temprano. Hongos y líquenes prosperaron en tierras devastadas. Para la evolución, los pocos supervivientes dieron origen a los dinosaurios y mamíferos. Yacimientos clave. Karoo, Sudáfrica. Fósiles de terápsidos y el paso de la extinción. Meishan, China. Estratos que marcan el límite pérmico-triásico con iridio, como el del asteroide de los dinosaurios, pero aquí fue vulcanismo. ¿Por qué importa hoy? Analogía con el cambio climático actual. El Pérmico muestra cómo el dióxido de carbono puede alterar el planeta durante milenios. Advertencia evolutiva. La vida tardó 5 a 10 millones de años en recuperarse. Dato escalofriante. Las erupciones siberianas duraron 1 millón de años. Y hoy, los humanos emitimos dióxido de carbono 200 veces más rápido que aquellos volcanes. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para ver más contenido sobre la vida y comparte para que el contenido científico sea difundido. Muchas gracias por visualizar.